Pero, pero también lo que hicimos, no solamente eso, sino irnos un poco más allá. Ustedes identificaron cuáles eran las oportunidades de hacer la auditoría o ese programa de auditoría y cuáles eran los riesgos en que podían hacer el ejercicio. Y después pasaron al plan de auditoría, o sea, al más específico y al detalle. Listo. Ahora vamos a ver cómo debemos hacer el pastel, lo que yo llamo pues el pastel Bimbo. Cuando uno inicia un proceso o apenas estamos como iniciando en el tema auditoría, uno tiene que saber o uno anota más bien qué preguntas les hacemos a esos auditores, a ese auditor, a ese auditado, perdón, para que nos conteste y para que nos entienda. De ahí tan importante esa habilidad y que la mayoría la escribió en el ejercicio eh, de comunicación asertiva. ¿Cómo me hago yo entender por esa persona y me pueda responder lo que yo solicito? ¿Y qué pasa si esa persona se desvía de lo que yo le estoy preguntando? O sea, cómo de manera respetuosa, ¿se acuerdan los principios que vimos? Cómo de manera respetuosa yo hago que esa persona me pueda informar. Entonces, eso vamos a verlo hoy, vamos a verlo también, cómo es ese informe de auditoría, cómo se presenta un informe de auditoría, qué debemos plasmar ahí. Sabemos y lo vimos en el video y en la norma, pues está, de que debemos informar de manera verbal cuáles fueron los hallazgos, pero también de manera documentada. ¿En cuánto tiempo? Pues el tiempo que estipule la organización. No, yo necesito que ese informe esté en 3 días, en 4 días, pero nunca le va a decir, yo necesito que ese informe esté en un mes, porque la organización tiene que hacer todo ese proceso de cierre de hallazgos negativos, por así decirlo, esas no conformidades. Entonces vamos a ver eso y vamos también a ver un video de un ejercicio de auditoría. Es lo más parecido que pude encontrar en YouTube como para que ustedes puedan asemejarlo si en algún momento no han podido ver o estar. Y los que ya han estado, pues bueno, no importa. También les va a como aclarar un poco eso. Cuando veamos ese video, pues hacemos un debate de qué es lo que encontraron, cuáles fueron las fortalezas, las falencias. Y hacemos el ejercicio de las preguntas cuando yo les explique. Entonces, vamos a iniciar con yo miro acá, para no inventarme. Sí, iniciemos con el tema del video. Bueno, muy buenos días. Les presento, mi nombre es Manuel Vázquez, auditor interno. Venimos a verificar pues, el proceso de compras. La idea es
validar todo el proceso pues, para el sistema de gestión de calidad según la ISO 9001 de 2015, para verificar el proceso y cómo se están realizando los subprocesos de pago a proveedores y proceso de proveedores. Le pido el favor que durante la auditoría pues no contestemos el celular. ¿Listo? Bueno, ingeniero, ¿cuál va a ser el proceso de la auditoría? Pues tenemos una lista de chequeo donde vamos a revisar algunas partes del proceso. Para que por favor tenga pues a la mano los formatos y los que utilizamos Aquí tenemos la caracterización del proceso de compras y los documentos y registros que llevamos del proceso para que usted lo pueda verificar. Listo, ya en un momento los verificamos. Vamos a iniciar pues, con el proceso. Bueno, cuénteme qué medios de comunicación manejan ustedes para dar a conocer sus necesidades de compra o digamos que los proveedores que necesitan para el proceso. Medios de comunicación. Bueno, nosotros tenemos varios medios de comunicación por vía telefónica, por orden de compra o por correo de solicitud. Y depende de quién genere el requerimiento. Nosotros somos un proceso de apoyo, el proceso de compras y funciona como un proceso de apoyo a los procesos misionales de la compañía. Entonces, cada proceso misional es nuestro cliente, ellos emiten, hacen una solicitud, un requerimiento y se soporta por un correo o por el formato interno que tenemos y de esa manera nosotros generamos las órdenes de compra a los proveedores. Esos son los medios de comunicación internos y externos. ¿Se manejan algún tipo de página web o plataforma? Sí, nosotros tenemos una página web, pero digamos que por ahí no tenemos comunicación con los proveedores, es más con nuestros clientes. Por medio de correo electrónico. Correo electrónico y junto al correo electrónico existe una orden de compra. Correcto. ¿Cómo se realiza el control del proceso para escoger escoger los proveedores que van a... Ok, aquí tengo la caracterización del proceso. Dentro de la caracterización del proceso tenemos un procedimiento. Ese procedimiento pues está estandarizado y se llama el procedimiento de selección y evaluación y reevaluación de proveedores. Primero se selecciona y en un tiempo que tenemos pautado se evalúa para ver que siga cumpliendo con los requisitos que nosotros requerimos y luego, en otro periodo de tiempo, se le hace una reevaluación. Nuestro señor Manuel, el procedimiento. Procedimiento de selección. Este es el procedimiento de selección, evaluación y reevaluación de proveedores. ¿Sí? Correcto. ¿Y qué características debe tener un proveedor? Aquí está dentro del procedimiento, están las condiciones que debe tener, los criterios de selección, dependiendo si es el proveedor de producto o servicio. Los criterios de selección aseguran que los proveedores y servicios son capaces de proporcionar todos los requisitos de la compra a través del formato de evaluación inicial, qué garantía tienen, qué disponibilidad, si tienen soporte técnico, si están certificados con la norma ISO también, pues, para darnos garantía de que están entregándonos un buen producto, certificado de calidad del producto o de la compañía que lo comercializa, condiciones de pago. Estas son pues las maneras en las que seleccionamos a estos proveedores. Listo. ¿Qué documentos utilizan ustedes para legalizar el proceso, para plasmar el proceso de compra? Documentos para legalizar. Los documentos para legalizar son los siguientes. Según nuestra caracterización, nosotros tenemos los siguientes documentos. Tenemos los procedimientos de compras, que es donde nos dice cómo debemos realizar la compra y quién autoriza la compra. Luego, tenemos el procedimiento de mantenimiento de esas compras, que es donde se revisan, lo que hablamos anteriormente, la revaluación del proveedor y se verifica si continuamos cumpliendo y si en el mercado sigue siendo competitivo este proveedor. ¿Sí? Hay unos registros, ¿no?, que corroboran estos documentos. En los registros pues está la inspección de los productos, el registro de los proveedores. Ya, corte de Susana. Listo, ingeniero.
Listo. ¿Cuáles son los pasos del proceso de compra? ¿Cómo se inicia el proceso? Bueno, la caracterización del proceso está primero pues, el objetivo para darle cumplimiento a la norma y el proceso está aquí plasmado, ¿no? ¿Qué actividades se desarrollan? Se identifican los productos y servicios que se requieren, se solicitan los productos que lo solicitan los líderes de los procesos misionales, se seleccionan los proveedores, internamente hay un procedimiento para quien autoriza las compras, se realizan las compras, se recibe y se inspecciona los equipos que se compran o los insumos, se evalúan los proveedores y luego se comunica a los proveedores los resultados. Digamos que eso es un ciclo, ¿no? Internamente los proveedores, los clientes son los procesos misionales quienes nos dicen qué necesitan y nosotros pues desarrollamos la actividad de evaluar y comprar. Correcto. Mencionaba usted que pues manejan los formatos de órdenes de compra. ¿Cuándo fue la última compra que realizaron? La última compra que realizamos fue ayer viernes, realizamos una compra de oxígeno para una obra en Lima. ¿Y cómo se solicitó esta compra? Porque nosotros tenemos una orden de compra general con este proveedor de insumos, que es Linde Colombia, donde tenemos una bolsa muy grande, una compra gigante, y vamos vía correo electrónico solicitando de esa orden de compra. Ya lo voy a mostrar el correo de ayer, entonces, si me permite, por favor. Correcto, en un segundo, aquí lo tengo, enviados, Colombia, aquí está. Fecha de ayer, de ayer, aquí está, sino que pues ingresa al sistema hoy, pero se solicitó ayer, 8, y estamos solicitando para Ecopetrol Campo de Inés, donde tenemos la obra, el envío de 2 termos de oxígeno. Yo le amplío un poco. Estamos solicitando 2 termos de oxígeno para que nos lleguen a la obra el día lunes 11 de marzo. Correcto, muy bien. En este proceso, ¿quién realiza el seguimiento de la orden de compra? ¿Quién se encarga de realizar ese seguimiento? Como lo dice nuestra caracterización del proceso, el encargado de verificar la entrega y demás es el cargo del jefe administrativo, quien es quien revisa con las obras que hayan llegado los insumos, en este caso, y que procedan a facturar y que contabilidad pues termine el ciclo que es pagando. ¿Quién directamente autoriza las órdenes de compra? Dentro, como le comenté hace un rato, nosotros tenemos un procedimiento a donde dice quién es el encargado de autorizar el procedimiento de compras. Este es el procedimiento de compras. Dentro del procedimiento de compras está quiénes son los responsables de autorizar estas compras. Entonces, en este caso es ¿para qué? Para las compras generales, normales, que las autoriza el jefe de operaciones o el jefe administrativo. Cuando se requieren compras especiales que superan unos montos establecidos, ya debe ser la gerencia general quien apruebe estas compras. Pero generalmente es el jefe de operaciones, que es la persona que maneja todos los procesos misionales, o el jefe administrativo, quien ya conoce este proceso, está autorizado en este procedimiento de compras. Muy bien. ¿Qué tiempo de respuesta tiene pues el área de compras para darles respuesta a esos Dentro del procedimiento de compras están unos tiempos de respuestas que van atados al requerimiento, ¿no? Hay unas compras que se deben desarrollar inmediatamente, como el caso de los insumos para los procesos. No podemos estar sin insumos porque se bloquearían los procesos, y otros que son compras especiales, como una USB, insumos de aseo y demás, pues que tienen unos tiempos, ¿no? Pero los insumos que se utilizan para los procesos misionales tienen que ser de 24 horas. 24 horas como mínimo. Perdón, me equivoqué, como máximo. Máximo 24 horas. Mínimo, ojalá inmediato. Para las prioridades. Correcto. Listo, ingeniero. Bueno, vamos a revisar. Tenemos pues ya la lista de verificación.
El informe pues, de la auditoría final se le presentará pues, en un transcurso de una semana. Vamos pues, a revisar los otros procesos internos y la idea es pues, mostrar las evidencias, lo que se evidenció, las observaciones y si resultan no conformidades, pues se las haremos saber. Ok, pero por ahora, ¿de alguna no conformidad actualmente? ¿Le he presentado todos los registros solicitados? Sí, hasta el momento pues, tenemos todo en regla, tenemos los formatos y tenemos pues, el proceso claro de lo que es el proceso de compra. Así, bueno, a ver, listo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿qué notaron en ese ejercicio de auditoría? ¿Ese auditor lo hizo bien, no lo hizo bien? ¿Le quedó faltando que le mostraran evidencia? ¿Se confió del auditado? Profe, pues yo creo que estuvo bien porque hubo una presentación, hubo como, pues como lo que nos ha enseñado hasta ahora, una lista de chequeo, como que lo que se iba a hacer en auditoría, eh, y ya pues al final de la auditoría ya le dijo él pues que ya se les iba a presentar pues como el informe. Muy bien, Juliana. Catalina también me parece que pidió, Catalina nos dice por el chat, que pidió las evidencias. Yo que noté en ese auditor que a veces era como tímido. La idea es que ustedes muestren esa seguridad al momento de hacer las preguntas, de interactuar. Le destaco al auditor que no fue grosero, que en ningún momento pues forzó las cosas. Ya saben que si se les presenta, digamos, una situación en la que esa persona no quiere mostrar la información, lo que ustedes deben hacer es dejarlo notificado, ¿sí? En el informe de auditoría, en esa misma lista de chequeo. Bueno, ¿qué podemos obtener de una información documentada? Un manual, a veces uno tiene un manual de seguridad y salud en el trabajo, un manual de calidad, un manual de ambiental, donde recopila toda la información. Puede también solicitar, digamos, desde calidad, desde la 9001, se solicita algo que se llama caracterización de los procesos. ¿Qué es eso de la caracterización? Son las entradas de un proceso, cómo interactúan y hacia dónde van las salidas. Entonces, por ejemplo, soy de talento humano. ¿Cuál es una entrada? Eh, una necesidad de otro proceso o de otra área de contratar a una persona. Entonces, supongamos área de compras solicita la necesidad de que necesitan un auxiliar en esa área. Llega a talento humano, digamos que tiene que hacer, bueno, ofertar la vacante, después revisión de hojas de vida, después hacer el proceso de depuración, que eso es como reclutamiento, selección, y finalmente pues el proceso de selección tiene entrevista, en fin. ¿Y qué sale? Pues el candidato, se puede decir que sale ya ofertada la vacante, por ejemplo, en el caso de la necesidad ofertada la vacante. Y así sucesivamente se pueden ver esas caracterizaciones. Lo tiene el área de calidad. Cuando la empresa está certificada o se va a certificar, pues es más fácil que lo tenga. Procedimientos instructivos, pues un procedimiento es un lineamiento, pero un instructivo es el paso a paso. Entonces, un instructivo, ¿cómo puede ser? Cuando ustedes compran una mesa que toca armar, a uno le aparecen ahí como detalladamente, hasta con dibujitos, esta pieza péguela a esta tabla pegue lado A con lado A,
y así sucesivamente. Eso es un instructivo al detalle. Podemos tener información documentada de reportes, de no conformidades, de historias y la evolución pues del sistema de gestión. Conclusiones que se pueden tener: aspectos fuertes que son claros y se obtienen valor, aspectos por mejorar de la documentación y aspectos que ayudarían al auditor en el campo a realizar. Recuerden que la formación pasada, hace 8 días, estuvimos viendo lo que era la metodología, y una es, por ejemplo, sin interacción humana, que puede ser remota, como en estos casos que estamos nosotros, o puede ser ahí de manera presencial, pero es mientras uno está revisando los documentos, que uno necesita como un tiempo para revisión de documentos y que por lo general lo que hacen es solicitarlo con anterioridad. Bueno, ahorita vamos a ver. La lista de verificación, también conocida como lista de chequeo, que nos ayudan a gestionar los tiempos. Si ustedes se recuerdan, vimos un riesgo. ¿Cuál puede ser un riesgo? Por ejemplo, que no tengamos una lista de chequeo bien estructurada y nos desviemos de lo que realmente queremos saber, o sea, del objetivo, de ese propósito, de esa auditoría. Que digamos, no manejemos los tiempos. Yo les puse, me acuerdo el ejemplo, que les decía, no, es que resulta que decimos que para el área de producción nos íbamos a demorar 1 hora. Mentira, nos demoramos toda la mañana. Entonces no supimos gestionar el tiempo. Entonces la lista de chequeo nos permite eso. No es algo como engorroso, ni tampoco es algo como bueno, es que lo tienen que hacer así y de esta manera. Es flexible. Es una herramienta que para el auditor registra de forma lógica y clara, porque puede tener una continuidad, o puede ser que no se vaya de pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, se salte, también es posible. Y ayuda al auditor a orientar un trabajo con el auditado. Eso es como el propósito. Las preguntas que ustedes no van a hacer como auditores. Preguntas que son capciosas. Por ejemplo, sugieren al auditado la respuesta correcta. Un ejemplo, siempre nosotros utilizamos mucha muletilla que hace que uno, sin querer, entonces uno utiliza estas, cierto, cierto, o sí, sí, y eso es algo, mm, pues es algo que uno no lo hace de mala fe, sino que nace. Esa parte de hacer la pregunta, siempre el programa siempre tiene la calibración, por ejemplo, de los equipos. Usted está tratando de insinuarle a ese auditado que sí tiene esa calibración, o sea, que siempre la va a tener, solo por no jugar, digamos, con unas palabras. Preguntas múltiples. Suelen confundir al auditado y hacerle olvidar algunas respuestas. Es muy frecuente que le den como una menor importancia. Ejemplo, ¿cuándo comenzó con el trabajo? Y el auditado ya le va a responder y usted le dice, ¿le informaron acerca del manual de procedimientos? ¿Saben dónde se encuentra el manual? ¿Quién le enseñó a hacer su trabajo? Miren que esas preguntas que son múltiples eh, hacen que esa persona, digamos, no pueda hacer una pausa y contestarla, sino que sí o sí debe dar la respuesta como si fuera automatizado. Y no es así. Debemos darle la oportunidad a ese auditado que pueda responder, que pueda respirar, que
tiene ganas de tomar agua, lo puede hacer, de tomar el cafecito, ir al baño, bueno, esa parte. Y las preguntas agresivas ponen por fuera del lugar a ese auditado. Esas preguntas agresivas vienen a ser como lo que nosotros llamaríamos de negación. No pudo averiguar cómo archivar esto correctamente. En el tiempo que lleva en este puesto, no se ha molestado por leer el procedimiento. Y aquí hago mucho énfasis en esos principios que son como esos valores intrínsecos que ustedes deben de tener. Y siempre les he dicho como ese respeto hacia esa persona. Muchas veces se van a encontrar que cuando vayan a hacer esa auditoría, la persona esté muy nerviosa, demasiado, hasta sudan, no se hallan, a veces son inclusive amenazados, que si usted le va mal, entonces llega el memorando, si usted se va mal, si usted es de prestación de servicio y le va mal, pues se va. No, eso no debe ser así, debe fluir naturalmente. Entonces, estas preguntas, por favor, no la van a utilizar. Las capciosas que buscan entonces que ese auditado responda lo que queramos escuchar nosotros. Las preguntas múltiples, esa saturación, por así decirlo, a esa persona. Y las preguntas agresivas que vienen enfocadas, digamos, a una negación. ¿Qué preguntas van a hacer a ustedes? Abiertas, que son las preguntas que estimulan a ese auditado a ser el que hable más. Y así reduce el número de preguntas que el auditor debe formular. ¿Cuáles son esas preguntas abiertas? Yo no sé si ustedes se acuerdan de en español cuando veíamos preguntas abiertas. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde? Y en inglés, pues esas de W. What, where, son esas. ¿Qué procedimiento sigue usted? Entonces, bueno, yo estoy haciendo el procedimiento de compras. Ese procedimiento de compras, inicia tal, y entonces comienzan a hacer el relato. O cuéntame, ¿usted qué hace acá? ¿A qué se dedica? Entonces así van ustedes soltando. ¿Qué hace cuando ocurre, por ejemplo, una orden de contratación o una orden de compra que no era la solicitada? Preguntas cerradas. Las preguntas cerradas están diseñadas para obtener una respuesta breve de ese auditado. Es decir, como sí o no, pero en concreto. Esas preguntas cerradas buscan, digamos, algo como feedback. Si uno no alcanzó a escuchar bien la respuesta, ustedes pueden hacer una contrapregunta para estar totalmente seguros de la información que se brinda. Ejemplo, ¿quién trabajó con usted en esta reparación? No, trabajó, digamos, Felipe. Déjeme ver si entendí correctamente. Me dijo que primero usted colocaba el etiquetado en la parte superior y luego lo coloca en esa tapa frontal. ¿Es así? ¿Es correcto lo que le estoy informando? Sí, por favor. Entonces, en este caso, digamos, no fue muy claro para el auditor, perdón, la información. Entonces, ustedes como auditores pueden lanzar esa contrapregunta o hacer ese feedback. Y las preguntas de sondeo son aclaraciones, preguntas abiertas diseñadas para extraer una información específica y más profunda. Entonces, ¿cómo funciona la máquina de coser? Algo específico. ¿Cómo funciona esta caldera?
¿cómo funciona aquí el proceso de selección de un proveedor? ¿Y por qué estos equipos que están en esta estantería se encuentran etiquetados como no conforme? ¿O por qué no se identificó, por ejemplo, las partes interesadas, eh, específicamente el tema de ese proveedor de elementos de protección o una parte interesada interna, los trabajadores? Supongamos estamos hablando de 9001. Entonces, ya es algo que va algo concretando, pero también es de sondeo. Entonces él le va a empezar a decir y ustedes pueden ir preguntando un poco más sobre ese tema. Bueno, esto ya lo vimos, que fue ayer, pues que fue la semana pasada, todo lo que es la planificación de auditoría, que lo vimos como ese repasito al inicio. Entonces voy a pasar acá a ver este video que resumen lo que yo les acabo de decir. Formación virtual, el TIM. Tipos de preguntas para auditoría. Cuénteme, ¿qué procedimiento sigue usted? Muéstreme cómo funciona la operación. ¿De dónde provienen estos datos? ¿Qué hace cuando se presenta una falla? Por favor, explíqueme qué está ocurriendo aquí. ¿Por qué estos recipientes no tienen etiqueta? ¿Qué quiere decir en prueba? ¿Cómo funciona esto? ¿Esta es la bodega del material defectuoso? ¿Quién trabajó con usted en esta reparación? ¿Estaba usted enterado de este suceso? Déjeme ver si entendí. La parte superior es de color gris, ¿correcto? Siempre toma esta muestra a las 3 de la mañana, ¿verdad? Supongo que usted sabe que esto es una contravención a la legislación. Por supuesto, para usted es obvio que esta es la etiqueta equivocada. ¿Esto no debería estar en el área de restringido? ¿Usted es el idiota que puso la caja boca abajo? ¿Finalmente sí pudieron resolver el problema? ¿No pudo averiguar dónde estaba el registro? En el tiempo que lleva en la empresa, ¿no se ha tomado la molestia de leer el procedimiento? Formación virtual, el TIM. Tipos de preguntas para auditoría. Bueno, entonces lo que van a hacer es que cada uno va a sacar solo una pregunta, como si ustedes ya estuvieran, quiero que se metan en el rol de auditores y van a diseñar o van a crear una sola pregunta. Entonces, para eso vamos a dar, yo creería que 5 minuticos para que puedan ustedes hacer su pregunta. Entonces, la escriben, por favor, porque la idea es que ustedes lancen la pregunta a uno de sus compañeros de cualquier tema. O sea, si van a preguntar, no sé, X o Y cosa, lo que ustedes quieran, teniendo en cuenta, obviamente, lo que acabamos de ver.
Entonces, a las 7 y más o menos 41, 42, ya estamos entonces, retomando la actividad para que por favor participen. Se van a tomar estos minutos para hacerla. Bueno, entonces, ¿cómo les fue haciendo esas preguntas? Mal, bien, no la hicieron. Listo. Entonces Karen lanza la pregunta por el chat. Yo no sé ustedes por qué son tan tímidos. Entonces, Karen, ¿a quién le va a lanzar esa pregunta? Escoja un compañero. Lo mismo Erika, que también. Zuli también lo puso. Catalina, para que la responda. O sea, yo lo hago para que ustedes aprendan. Si de pronto no, listo. Erika dice que escoge a Camila. Erika escoge a Camila Fernández para que responda la pregunta.
Y Karen dice que escoge a Zully. Y Catalina escoge a Juliana Carmona. Bueno, pero tienen que activar ese micrófono porque no les puede dar pena, que esto es un ejercicio. Y ya hoy es nuestra última clase. Profe, Listo. ¿Quién fue esa valiente? no, Juliana. Juliana. Yo le tiro una preguntita a Karen Milady. Bueno, Esperemos a ver si me responde, ¿cierto? ¿Cuáles son las características fundamentales de la cultura organizacional de la empresa? Hola, qué pena, se me fue el internet. ¿Me repites, porfa? Claro que sí. Hola, Karen, ¿cómo estás? Hola, bien. Ah, bueno. Karen, ¿cuáles son las características fundamentales de su cultura organizacional? Bueno, eh, No es para corchar, igual ahí tenemos a la prueba para que nos ayude también. sí. Bueno, pues la estructura organizacional está, pues en general, está definida pues por un gerente general, ¿cierto? Tenemos como una parte de finanzas, otra parte pues como de recursos humanos y ya pues la parte operativa, ¿cierto? En caso pues de una empresa así, y pues no sé, esas serían pues como para mí pues como la respuesta a la pregunta. bueno, y entonces Juliana, ¿ya qué dice ahí? Ay, Si está hablando Juliana, está el micrófono apagado. ay, se me fue. Activa el micrófono que no Ya, estamos escuchando. Ahora sí, ahora ya sí. ahí sí me escuchan, ¿cierto? Sí, 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 ya. Bueno. ¿Y yo qué le contesto a Karen? Bueno, no. ¿Será lo de las evidencias? bueno, entonces, por ejemplo, eso puede ser. Ya Karen respondió algo y tú, digamos, pues hablo en este momento, en tu caso, porque estás lanzando la pregunta. Entonces, Sí. como auditores, van a estar seguros. Entonces, ya Juliana le dice, ¿qué le va a decir a Karen? No sé si me pueda mostrar el cronograma el cronograma o la estructura organizacional, si tienen sí, el cronograma. Pediría pues como la evidencia, ¿cierto? Y ya ella me la Sí. mostraría en cualquier parte pues donde la tenga, el computador o en un archivo, en una carpeta. Juliana, el cronograma no, el organigrama, la Perdón, estructura. sí, el organigrama, la estructura organizacional. Muy bien, listo. Entonces, miren que ahí eso se presenta. Es una pregunta que acabamos de hacer en un ejercicio académico y Karen se puso un poquito nerviosa. Eso sucede, imagínense en eso, Sí. sí o no, de verdad, que a uno lo estén auditando, así sea su propio compañero de trabajo, genera como miedo, vacío, como que me van a escorchar, con que me van a salir. Sin embargo, Karen supo cómo manejar esos nervios. Hay otras personas que realmente no, eso se ahogan, se atoran, mejor dicho, hasta lloran.
¿sí? Todo eso uno ve, y no estoy siendo exagerada porque lo he visto y lo he vivido, que personas que hasta lloran, o sea, lloran de los nervios que están. Entonces, ¿quién quiere hacer otra pregunta, digamos, a otro compañero? Profe, no sé, si quiere yo respondo la pregunta que me hizo Kelly, pues a ver si Listo. acierto algo. Ella me pregunta que cuál es el procedimiento que se utiliza en la empresa para almacenar los productos. Pues yo diría que se ingresarían los productos en un software, ¿cierto? Que tenga instalado o proyectado la empresa. Se verificaría primero el estado del producto, la orden de compra, que se haya comprado lo que realmente se pidió. Se mira la parte del embarque o la parte donde uno va a almacenar, ya que nosotros trabajamos acá con unas lanchas. Se verifica si en caso de que se vaya a hacer alguna devolución, se mira el procedimiento de devolución y se llega a una finalización, o sea, llega uno, le da un estado final al producto, que es el almacén, y allá están clasificados, ¿cierto? Por letras y por nombre de cada producto. No sé si respondí o qué. Bueno, ¿y Karen qué dice? No, yo pienso que está bien, sí, porque me habla de cómo es el almacenamiento, cómo organizan pues la mercancía, ¿cierto? Porque pues hay empresas que tienen pues Un como software. lugares muy altos que organizarlo, ¿cierto? También pues como el software, o sea, está en la parte física y la parte de software, me parece que no sé, está bien. Listo. Entonces yo, por ejemplo, ahí le diría a Zuli, no, a mí me muéstrame entonces cómo es ese manejo de lancha, ¿cierto? Específico, que eso me imagino que es en campo. Entonces ella, bueno, está bien, vamos a irnos y hacemos el desplazamiento, pues, al lugar. Exacto. Ujú. Listo. Así es, Bueno, profe. muy bien. Bueno, entonces, digamos que en esta interacción que ustedes presentaron, recuerden que ustedes como auditor deben estar totalmente seguros de lo que están preguntando. Si no, pues como me dice mi hermano, es que a veces mi hermana no sabe las cosas, pero confunde y reinarás. Eso mete unas enredadas que a veces yo ni me las creo. Me meto en una película, ¿sí? Cuando uno no sabe o desconoce del tema. Pero la idea es que nosotros no hagamos eso. O sea, si digamos pasa, digamos una situación, bueno, ¿cómo será acá? Si manejan esto. Entonces, preguntas abiertas, ¿sí? ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo hizo Karen? ¿Cómo es el procedimiento? Bueno, en fin, para que lo puedan aterrizar. Depende de la lista de chequeo, ustedes las construyen. Mm, yo acá estoy mostrándoles, digamos, eh, cuando uno va adquiriendo cierta como experticia en el tema, comienza a hacer ya no las preguntas. Lo que yo hago ya es colocar, por ejemplo, el numeral de la norma, que eso sí es específico. Ah, entonces supongamos estamos en 9001 y estamos viendo contexto de la organización, y contexto de la organización nos habla el 4.1, el 4.2, entonces yo coloco lo que pide la norma para guiarme y para que no se me olvide nada. Y cuando estoy haciendo, digamos, esas preguntas, yo automáticamente las voy diseñando en mi cerebro. Pero eso no fue así, ¿sí? O sea, esto lo logré después de un tiempo, de esa habilidad que ustedes van a empezar a hacer esos ejercicios de auditorías en sus empresas. Lo empecé a hacer lo mismo, copiando, y eso abría signos de interrogación y cerraba signos de interrogación. Y en ese tiempo, pues, no era con computador, sino que tocaba hacerlo en unas hojas. Bueno, eso fue muy chistoso. Entonces uno lo hacía en hojas o en un cuaderno
para que quedara, porque era tan difícil para mí, digamos, que me respondieran, y yo tenía más habilidad para escribir en papel que escribir en computador. Yo ahora listo, ya me voy con el computador porque voy a la fija y copio, mejor dicho, copio y pego y paso a Word o lo donde necesite. Entonces me queda más fácil. Acá hay digamos, unas columnas que dice C, que es conforme. Conforme es que está todo bien, ok. NC, que es no conforme, o sea, hay algo malo. Algo malo, pero el totazo, por así decirlo. Y OBS es observación. Puede haber una desviación que no está del todo malo. Listo. Y acá, digamos, ingreso los comentarios. ¿Qué necesito que aprendan ustedes ahí? Por ejemplo, cuando hicieron, que Juliana le preguntó a Karen, que Karen le preguntó a Zuli y todo eso, tanto Karen como Juliana en su momento respondieron. Y cuando responden, ese auditado, o sea, ese auditor, perdón, debe tomar nota de lo que respondió la persona. Entonces, si tienen que abrir, abro comillas, y es de verdad. Uno dijo, por ejemplo, Zuli dijo, 2 puntos, y abro comilla, y escribo textual, trato de escribirlo muy textual lo que dice, y cierro comillas, ¿sí? Si voy a verificar, digamos, un procedimiento, una matriz, un protocolo, bueno, entonces si está, digamos, documentado y tiene un código, escribo el código. ¿En qué versión está? Versión 1, versión 2, especifico el nombre o la fecha de aprobación, que es ahí, cómo se llama el documento, lo escribo, para saber y tener soportes de dónde extraje la información. Así hago con cada uno y me voy a pasar un poquito más acá, a ver si logro ver algo como más específico. Por ejemplo, acá, en los recursos en la persona, pues se vio una base de conductores, un personal administrativo, se encuentra con 38 conductores y 15 personal administrativo. Bueno, entonces por acá vemos que se mira, por ejemplo, la página de la hora legal en Colombia, se deja evidencia en verificación en FRPS 06 para el mes de noviembre. El ajuste se aplicó porque fue despacho de la Arcasa de 1.52 minutos. Dejamos como específico. Y si tengo que digamos, revisar algo aquí, programa de capacitación, cronograma de capacitación versión 02 para el 2018, no sé qué, diligenciamiento, registro de despachos tal, del mes del curso, curso del SENA, manejo básico de herramientas, hojas de cálculo, manejo intermedio de herramientas, bueno, y así sucesivamente. Entonces comienzo a dejar específicamente, y si habla alguien aquí, por ejemplo, la toma de conciencia se hace en la empresa a través de capacitaciones. Se realizó la auditoría, pregunta a los siguientes conductores. Entonces, César Tulio, política de calidad, abro comillas, prestar excelente servicio, punto, dar a conocer a la empresa con el servicio, satisfacción y excelencia y calidad humana. Cierro comillas, política de seguridad vial, abro comillas, vehículos en buenas condiciones. O sea, lo que la persona, si a ese auditado les están respondiendo algo, pues hay que colocarlo específico. En el caso, por ejemplo, Juliana, que solicitó, déjeme ver, evidenciar una información, pues no es que vamos a colocar acá, la auditora solicita, no, eso no, pero sí colocamos el documento, el nombre del documento, si tiene código, fecha, listo. Entonces, así es como ustedes tienen que hacer. Esas preguntas que ustedes se hicieron la pueden hacer en un formato en Excel o en un formato en Word. La idea es que al lado, o si quieren abajo, como se sientan más cómodos, puedan responder lo que las personas comentaron.
Cuando eso se hace, pasamos a esta partecita. Ya tenemos como el ingreso o la recepción, por así decirlo, de una información. Y me acuerdo, alguien del grupo comentó, no sé si fue Zuli, bueno, es que eso te tiene que dejar documentado porque pues eso ahí en el aire no nos sirve. Y así es. Se debe preparar y distribuir lo que se llama el informe de esa auditoría, es decir, de ese ejercicio. Tiene las siguientes características. El objetivo, el alcance, criterios y nombre del cliente. No es que me tenga que volver a inventar un objetivo, un alcance, un criterio. No, yo voy a tomar de lo que yo hice en el programa auditoría y si tuvo modificación, aparece en el plan de auditoría. Entonces, copio y pego, igualito. Equipo auditor, lo definieron desde el programa auditoría. ¿Quiénes son? Fecha de la auditoría y lugares. Listo. Aspectos favorables de la actividad auditada. ¿Cuáles fueron lo positivo? No, es que se evidencia un compromiso por parte de la alta dirección. Es que definitivamente sí existe un compromiso de los jefes de área, de los trabajadores, tienen interiorizada su política, reconoce cuáles son sus riesgos. Bueno, en fin, saben, por ejemplo, hacer o manejar un archivo documental, ¿saben? Desde la persona mm, que trabaja en la secretaría de tal despacho, pongamos, sabe hacer la recepción de los documentos. Aspectos débiles de la auditoría. Bueno, no se contó con suficiente tiempo, no porque no se haya planificado, sino porque la persona que estaba recibiendo esa auditoría, pues se le presentó un inconveniente. Podemos dejar ahí. Falta mayor compromiso, o bueno, ese tanto de mayor compromiso no es bueno decirlo, hay que saberlo como decorar, como embellecer. Aunque se tienen compromiso, se debería contar con mayor presencia o bueno, tener más oportunidades, se cambia un poquito para que no sea como tan agresivo esa conclusión. Solicitud de acciones correctivas, pues ahí colocamos los hallazgos que ahora les voy a mencionar. Entonces uno hace el relato, se encontró, se evidenció, por ejemplo, revisando en campo en las lanchas que los químicos no tenían un adecuado manejo en el transporte, ta, ta, ta. Incumple el numeral tal de la norma tal. Como ya tenemos unos criterios de auditoría, pues uno se tiene que basar en eso, a no ser que sea algo legal, pues que estén cumpliendo, así no hay problema. Conclusiones de la auditoría, es decir, ustedes como auditores, ¿en qué concluyen? Si fue una auditoría exitosa, y si recomiendan una auditoría a cuánto tiempo, si hay algo que mejorar y grado de cumplimiento de esos criterios de auditoría. Entonces acá uno también va diciendo dentro de las conclusiones, se me olvidaba si es oportuna, si es eficiente, si es eficaz. Entonces tenemos algunos atributos. Entonces, específico. Se enfoca en los problemas de control y en la organización de acuerdo a normas o ambas. Significativo. Identifica que necesitan los usuarios del reporte en términos de alcanzar unas metas y unos objetivos. Asequible. Especifica acciones correctivas que son alcanzables y que agregarán valor a la organización. Demostrar la capacidad de la entidad para implementar las recomendaciones del informe y mantener un nivel aceptable. Orientación al resultado. Generan los resultados que sean claros, redactados de forma concisa y vinculados. Y oportunos, que sean específicos al alcance y parámetros de los hallazgos. En la distribución de ese informe,
vamos a tener en cuenta emitirse en el tiempo acordado, estar fechado, revisado y aprobado. ¿Cuándo es eso, ese cuento de aprobado? ¿Se acuerdan que hacemos esa reunión de cierre antes de irnos para la casa a descansar? En esa reunión de cierre, uno les comenta en forma general cómo le fue a la empresa. Y entonces ahí es donde ese jefe de área o representante legal o ese cliente dice, no, yo no estoy de acuerdo con ese hallazgo, no me parece, o sí estoy de acuerdo, tiene toda la razón. Y ustedes deben ser muy concisos, muy claros, decir, están de acuerdo, esto fue lo que se encontró, hay alguna duda, alguna inquietud, porque ya ustedes se retiran y ya no podemos cambiar eso. Es lo que se dijo ahí, en ese momento. Se hace la distribución a los receptores, o sea, a los jefes de área, cuando se tenga. Finalizando la auditoría, cuando se hayan cumplido esas acciones planificadas y se tienen las lecciones aprendidas. Eso queda para la empresa. De los riesgos y oportunidades y la mejora continua. Y actividades de seguimiento, donde se identifican acción correctiva, acción preventiva y acción de mejora. Decididas y emprendidas por el auditado y cierre y eficacia de esa auditoría. Entonces, uno puede concluir el grado de conformidad, por ejemplo, el sistema de gestión, el logro de los objetivos de la auditoría, como tenemos un objetivo por allá arriba del programa, si es adecuado, conveniente y eficaz, el nivel de integración con otros sistemas de gestión. Entonces, por ejemplo, el tema de los químicos, pues afecta al sistema de gestión de calidad, afecta también al de seguridad y salud en el trabajo y supongamos que tengamos ambiental. Entonces, cómo todos esos sistemas se integran para el manejo de los químicos. Y el grado de evolución. Entonces, de acuerdo a eso, podemos dar unas conclusiones. Entonces, si es conforme su sistema de gestión, cómo ha evolucionado, si se cumplieron los objetivos. Aquí hay una tabla en donde uno evidencia, por ejemplo, la realidad, lo que encontramos y lo comparamos con los criterios, o sea, con ese ideal. Y uno concluye que el sistema es conveniente para la organización, o sea, le conviene. Cuando miramos la realidad versus los objetivos que nos trazamos, o sea, ese propósito, el sistema de gestión es eficaz. O sea, lo que usted se proyectó lo está cumpliendo. Y si miramos los criterios, que ese es el ideal versus los objetivos que tenemos, decimos que el sistema de gestión es adecuado para la organización. Entonces, esta es otra de las formas con que uno puede dar la conclusión de ese informe de auditoría. Bajo estas palabras, conveniente, eficaz y adecuado. Y acá les voy a mostrar, por ejemplo, un informe. Fecha de la auditoría, grupo de auditores, procesos auditados, observaciones, no conformidades. ¿Qué veo acá? Ah, bueno, listo. Sí se está. Entonces, en este caso, en este informe, primero mostraron los hallazgos. Bueno, es una forma, o uno primero muestra lo más bonito, ¿sí? Diga las cualidades de la persona, eso mismo se aplica en una auditoría, todo lo bonito. En este caso vamos a decir lo malito, lo que están fallando. Entonces, por ejemplo, cuando vayan a redactar una no conformidad, pues uno dice no se evidencia o no se cuenta y hace, pues especifica y finalmente le coloca el apellido, el nombre, o sea, qué numeral está incumpliendo y su apellido, de dónde o cómo lo estoy comparando. Como esto es esta norma ya está en versión 2015, pues esto es un informe pasado. Se evidencia el uso de documentos obsoletos, incumple el numeral tal, documentos, No se evidencia las condiciones para la identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y protección para el manejo de bienes administrativos y operativos.
la entidad, incumple. Yo siempre, siempre deben de colocarlo. Si ustedes no dicen que están incumpliendo, ese auditado no les va a creer. Y ese cliente de auditoría o ese representante legal les va a decir, ¿y esta de dónde sacó eso? A pesar de que ustedes tienen unos criterios que ya lo informaron en esa reunión de apertura, pues eso se olvida. Entonces hay que ser específicos cómo, o si usted está incumpliendo, en dónde está incumpliendo eso. Acá los aspectos a mejorar, que son esas acciones preventivas, las que yo les decía, está mal, pero no tan mal. Entonces, revisar la información relacionada con la caracterización del proceso, revisar las carpetas de los contratos, Y los aspectos positivos. Conoce perfectamente la política, las disposiciones de archivo, fue oportuno, puede ser y se percibió en todo el desarrollo de esa auditoría. Conclusiones. Se evidencia mejora continua en el proceso, adquisición bienes y servicios, por parte del líder de proceso, empoderamiento y conocimiento del mismo y su alto nivel de compromiso. La auditoría alcanzó su objetivo y pleno desarrollo con la participación y aporte del dueño del proceso auditado, se evidenció la preocupación y la mejora continua. Esto es lo que responde frente a la conclusión de auditoría. Y así puede ser un informe de auditoría. No sé si tengan de pronto alguna duda o inquietud. No, señora. Listo. Bueno, entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Perfecto. En el momento de hacer ese proceso de auditoría, ya que ustedes tienen que continuar, digamos, ustedes ya saben y ya tienen, digamos, esa competencia para poder hacer una auditoría. Ahora sí les toca como el proceso de práctica. Ya les toca empezar a hacer el ejercicio de auditar. Ay, mandé la que no era, perdón, perdón, perdón. Ya, esta sí es. La última es la lista de chequeo. Ve, la última es el registro de asistencia, perdón. Para que por favor lo diligencien. ¿Qué queda? Los que deben actividades, por favor, tienen este restico de semana, tienen hasta el domingo para que las suban sus actividades y yo pueda empezar a calificar y emitir los juicios. A ustedes les va a aparecer, digamos, voy a ver si me abre acá. Tienen dos opciones. Cuando yo emito los juicios, más o menos eso se va demorando de 5 días a veces 15 días hábiles para llegar el certificado. Una de las opciones es descargarlos desde Certificado Sofía Plus. Esa es una de las opciones. Si no aparece ahí, porque no sé por qué a veces molesta esa plataforma, la verdad, tienen la otra opción de descargarlo desde la parte que es certificados digitales SENA. Entonces vamos a mirarlo acá. Certificados digitales SENA. Miramos esta. Entonces acá, pues les comparto. Ustedes lo colocan en Google y allí
van a colocar el número del documento de ustedes y les va a aparecer todos sus certificados que han hecho con el SENA y ahí pueden descargar este de auditoría. ¿Cuándo? Cuando envíen las actividades ustedes completicas, las 3 actividades, yo califico, emito juicios y cuentan más o menos 5 a 10 días hábiles. O sea que estaríamos hablando que el certificado, creería yo que se puede descargar a principios de abril, creería yo. La primera semana o segunda, ya estarían esos certificados. Algunos les faltan una actividad, en fin. Entonces se las encargo porque para ser un auditor tienen que cumplir todas esas competencias. Sí, Erika, hay algunos que ya enviaron todo y que yo ya inclusive les emití juicios. Entonces a esas personas que les emití juicio eh, se les va a demorar menos, por así decirlo. O sea que ya estamos pues bien al día, digamos, con ese tema y ese requisito. ¿Dudas, inquietudes del curso? Mm, ¿Cómo lo vieron? Si de pronto hay algo em, que no queda muy claro, no sé. No, profe, yo creo que todo quedó muy claro. Antes como que le hace falta a uno como más tiempo y más, de pronto más clasecitas o que usted también nos pueda como compartir más de como de su conocimiento. Pero la verdad, a mí me quedó muy claro y con más ganas de seguir estudiando y sabiendo más de calidad y de auditorías y de todo el tema. La verdad, sí le hace a uno como nada es suficiente. Ujú. Pero todo muy bien, profe. Muchísimas gracias a usted por compartir también el conocimiento y pues esperemos que de pronto haya otro por ahí que podamos como adquirir más. Claro que sí. Digamos en este tema, ya es que ustedes comiencen a hacer el ejercicio de auditoría. Y se van a dar cuenta que no es lo mismo, ay, voy a hacer una visita de inspección, que uno también maneja mucho en calidad o en la parte ambiental o de seguridad y salud en el trabajo. Entonces uno va y les cae de sorpresa, ¿sí? Para ver qué están haciendo. Pero auditoría no es eso, auditoría es algo más planificado. Ya es que ustedes se lancen a realizarlo, digamos ya en el tema, mm, por esto no cobra. Yo les cuento, por ser auditores uno cobra, digamos, hacer una auditoría y no es barata, ¿sí? Auditoría interna. Y tampoco es barata la auditoría externa, o sea, la de tercera parte, pero esa de tercera parte ya es cuando uno pertenece a un ente de certificación y uno da el aval si esa empresa se certifica o no, bueno, y ahí ya hay mucha plata, muchos millones de por medio. Pero, digamos, si tienen la oportunidad, y la recomendación que yo les doy es que si tienen la oportunidad de hacer un ejercicio de auditoría con alguien, ese auditor líder, ¿sí? El que lleva la batuta, ¿se acuerdan? Que yo les decía, la persona que más sabe que lleva la batuta y que ya ha hecho ejercicios de auditoría, se puedan pegar a esa persona, aunque sea asistir a una auditoría, ya ustedes con eso quedan como más suelticos y van a ver que lo que vimos en el video, que lo que tratamos de hacer acá, un poquito esa interacción les va a permitir a ustedes tener como más confianza y más criterios y ya, y lanzarse. Esa es como la invitación. Si no la pueden tener, si no, pues no se les puede dar la oportunidad, pues yo siempre digo, bueno, láncesen y van aprendiendo en el camino cada vez que lo hagan. Que digamos, esta empresa pequeña y esta empresa, bueno, déjeme hacer este ejercicio en su empresa
y venga, yo lo hago acá, y así sucesivamente. Y ya con esto, digamos, estaríamos cumpliendo. Esto no lo hace el Ministerio, por ejemplo, del Trabajo, que fue una de las confusiones que se dio en el año 2017, cuando empezó a salir salió la resolución 1111. Y como en el 2018 también, recuerdo que daban, o los empresarios creerían que, no, es que el ministerio viene a auditarme. No, el ministerio va a hacer una inspección, vigilancia y control con una lista de chequeo, ¿sí? Pero cumple o no cumple, y ya, lo tiene o no lo tiene, pero no se ponen que reunión de apertura, que hagamos el programa, que no. Eso ya es, cada empresa debe hacer su ejercicio particular. Y la invitación es esa, a que ya practiquen, a que puedan seguir, digamos, estudiando y todo eso. Y de este curso, por ahí creo que Erika, creo que preguntó si había parte 2. No, de este curso no hay parte 2. Solo está pues de esta manera, porque yo sé que en Sofía Plus no, la verdad no está. Nunca he visto que digan auditoría, o a veces sí aparece, pero no, mentira, es fundamentos en calidad, aparece ya netamente virtual, algo así, que ya es como diferente. Bueno, entonces mañana yo creo que les estaría compartiendo la, esta grabación. Y bueno, cualquier duda, digamos, si, ay, profe, yo no he podido descargar eh, las tareas, no sé qué, así, que yo con mucho gusto se las descargo y se las paso por el grupo y ya pues hacen su actividad, pero no se me vayan a quedar ahí como, ay, como yo qué hago, es como que se hunden en un vaso de agua, como a veces los ve uno. No, eso hablen, que cuando a veces uno dice, ay, por Dios, sí, pero es porque uno está muy cansado o está haciendo otras actividades, pero igual trato de darles como una respuesta oportuna. Muchísimas gracias a ustedes por el asistir, por ese acompañamiento, y bueno, por estar ahí presentes y sacar el tiempito, porque yo sé que pues algunos trabajan y yo sé que es duro llegar y uno dice, uff, otra vez, pero bueno, ahí lo lograron y los felicito de que se dieron esa oportunidad de querer aprender. Una feliz noche. Profe, muchas Hasta gracias luego, por todo. profe. Feliz noche. Muchas gracias por todo. Bueno, muchas gracias a ustedes, una feliz noche, Dios los bendiga mucho y se siguen cuidando.